Muchísimas gracias por esta presentación y sobre todo por la invitación a estar de nuevo en mi amada alma mater. Ahora tengo pocas ocasiones para venir por acá, pero en primer lugar debo decirles que hoy yo voy a hablar con ustedes, vamos a conversar como ciudadano y ex estudiante de Harvard y no en mi calidad de representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Esta es una conversación entre alumnos y exalumnos de nuestra querida universidad. Quisiera comenzar diciéndoles que Harvard me ofreció los 4 mejores años de mi vida. Yo lo sabía entonces y lo sigo creyendo ahora. Porque yo pensaba desde aquellos días cuando estaba parado en cualquier esquina de aquí, ¿qué puede ser mejor en el mundo que tener 20 años en Harvard? Y creo que no, estaba yo muy equivocado. Lo sigo pensando ahora. Yo estuve, como ya fue aquí dicho, en el college, de manera que no tengo la experiencia de ninguna escuela de postgrado, pero sí la tengo de esa parte fundamental de Harvard, que es el college, donde veníamos a formarnos no como abogados o como administradores públicos o como médicos o arquitectos o lo que fuera, sino como seres humanos. Aquí llegábamos, yo llegué casi un niño, fui admitido a los 17 años, entré hasta los 18 porque pospuse mi entrada a Harvard para dedicar un año a estudiar música en Nueva York. Yo en esos días oscilaba entre una carrera musical como pianista clásico y una carrera en la vida pública de México. Evidentemente escogí lo segundo, pero esa fue la razón de que hubiera yo llegado aquí al college un año después de cuando fui admitido. Y no sé qué tanto contacto tienen ustedes hoy con los estudiantes del college. En mis días prácticamente no había contacto. Uno era el mundo del otro lado de una calle que además ni siquiera se llamaba John F. Kennedy, se llamaba Mount Auburn Street, como se llamó durante décadas, quizás siglos, ¿no? No había contacto realmente, eran dos mundos separados, pero simplemente quiero enfatizar que los que tuvimos la suerte, el privilegio de vivir a Harvard College, recibimos una educación, digamos, que abarcaba todos los aspectos del ser humano. Y yo recuerdo que una tercera parte de mis cursos eran en humanidades, otra tercera parte en ciencias sociales y finalmente la tercera parte, aquello en lo que yo me concentraba, que era gobierno, es decir, ciencias políticas. No sé si le siguen llamando aquí government, pero así se le llamaba, es lo que nosotros consideramos como ciencias políticas. Ahora, debo decirles también algo para completar la información sobre mi relación con esta universidad. Quizás sea yo el primer estudiante de Harvard que ha devuelto su diploma, su grado académico. Yo tenía un BA, tengo un BA como ya dije, en Gobierno y Relaciones Internacionales. Pero cuando en esta universidad invitaron por ahí del año 2007, 2008, invitaron como investigador, porque algunos piensan que lo invitaron como profesor, no sé qué podría haber enseñado aquí, pero no, estuvo invitado aquí durante un periodo muy corto, creo que unos meses, ciertamente no más de un año académico, el señor Felipe Calderón. La verdad, yo me indigné y me sentí muy triste de que mi universidad, la que me había formado, pudiera invitar a una persona que, como yo lo expliqué en mi renuncia, en mi devolución de mi título, pues había muchos millones de mexicanos que creíamos que había cometido un fraude electoral enorme
para llegar a la presidencia de la República. Yo hice esto porque quise mandarle la señal a la universidad. Dirigí desde luego mi devolución del título a la presidenta, en esa época era una mujer, la presidenta de Harvard, una mujer extraordinaria, y le dije, con este acto quiero hacerle sentir que habemos millones de mexicanos que no aceptamos al señor Calderón como presidente y que no aceptamos los resultados de las elecciones del 2006. Ella me contestó con una carta memorable que algún día me gustaría hacer pública, donde me decía que ellos, ¿por qué habían invitado al señor Calderón? Porque tenían la idea de que era conveniente a invitar a personas que hubieran ocupado el poder ejecutivo de distintas naciones para que los estudiantes pudieran convivir, sobre todo a la hora de las comidas, con personajes que de alguna manera u otra, por la razón que fuera, habían tenido una experiencia política extraordinaria. Que esa era la razón de la invitación, pero que respetaban sobre todo, así lo puso la presidenta de Harvard, mi grado de involucramiento con mi país que me llevaba a una acción así. Y terminó con esta palabra, con esta frase extraordinaria, I hope we remain engaged, ¿verdad? O sea, estaba aceptando mi renuncia, pero a la vez abriendo la puerta a que siguiera yo relacionado con esta universidad. Todo esto era para explicarles mi relación con Harvard. Ahora, creo que también debo explicarles cómo fue que conocí a Andrés Manuel López Obrador y por qué me involucré tan a fondo en su causa años antes de que existiera Morena, en el mismo 2006. Yo participé en la primera campaña del licenciado López Obrador, y cuando ocurrió lo que nosotros consideramos un fraude, entonces tuvimos que decidir qué hacer. Nos reuníamos un pequeño grupo de gente alrededor del licenciado López Obrador, entre ellos de manera destacadísima la hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que estuvo desde el primer día en esta Cámara, desde antes del primer día, porque ella había sido colaboradora del licenciado López Obrador en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad? Y decidimos primero crear un movimiento y luego un partido político. Pero ¿por qué yo corté mis lazos con los gobiernos mexicanos? Yo había servido en diversos gobiernos mexicanos, evidentemente en gobiernos del PRI e incluso en una parte del gobierno del presidente Fox. Necesitaría yo más tiempo para explicarles las circunstancias, pero en síntesis les quiero señalar esto. Por razones biográficas, digamos, las circunstancias de mi vida, yo había conocido a todos los presidentes de México desde Miguel Alemán. Ya se imaginarán ustedes la edad que tengo. Si no, van a decir, pero todavía está usted aquí, puede pararse aquí. Pues todavía puede, por algún tiempo. Entonces yo había conocido prácticamente a toda la clásica, clásica y la tradicional clase política mexicana, y nunca había sentido la presencia de un verdadero líder histórico a lo largo de mi vida hasta que conocí y escuché por primera vez hablar a Andrés Manuel López Obrador en enero del 2006. Inmediatamente tuve el sentimiento de que aquí había un fenómeno político y cultural de otra índole, que era un hombre fuera de los políticos, de las características de los políticos tradicionales mexicanos, y también observé la relación que tenía con el pueblo, con eso que llamamos el pueblo mexicano. Cuando salimos del acto en que lo conocí, vi cómo se relacionaba la gente, cómo las personas, hombres de 50, 60 años, se echaban a llorar en sus brazos. Las señoras le ofrecían 5 pesos de contribución a su causa, las señoras del pueblo. En fin, todo esto me conmovió y me impresionó muchísimo. Y cuando se dan a conocer los resultados oficiales de las elecciones del 2006, esa noche, yo dije, con este movimiento yo me involucro. Se lo dije entonces en ese momento, en el Zócalo, al licenciado López Obrador. Le dije, oye, yo quiero ser parte de lo que viene.
qué vamos a hacer de aquí en adelante, cuenta conmigo para todo. Y así fue como me convertí primero en miembro de lo que llamamos un tiempo el Gobierno Legítimo de México, como secretario de Asuntos Internacionales, y luego participé en cada etapa de la formación del partido. Otra vez no me voy a detener en todos los detalles, pero solo señalo una cosa: un partido que pasó por su primera elección, que participó por primera vez en elecciones en 2015, no, perdón, en 2015, ya para 2018 estaba ganando la presidencia de la República y el año pasado por segunda vez ganamos abrumadoramente la presidencia de la República, mayorías en los congresos, en los estados, etcétera, todo lo que ustedes conocen. Entonces creo que esa primera intuición que yo tuve, pues la verdad creo que no estuvo tan equivocada. La idea de este encuentro surgió porque el propio entonces presidente López Obrador pensó que tal vez sería una buena idea que yo viniera a platicar acá, porque se le planteó en una conferencia mañanera que el sentimiento aquí, especialmente en la escuela Kennedy de Harvard, era bastante adverso a la 4T. Entonces él dijo, ¿por qué no platican con Héctor Vasconcelos, que está cerca, es nuestro embajador en la ONU? Invítenlo a platicar, que él les dé su punto de vista, y eso es lo que quiero hacer en el tiempo que me resta, darles mi punto de vista sobre lo que ha pasado en México a partir del 2018 y hasta el día de hoy. Miren, obviamente en un espacio tan corto de tiempo voy simplemente a señalar lo que a mí me parecen los puntos esenciales de lo que ha cambiado en México desde que Morena está en el poder. En primer lugar, la separación, que creo que es un hecho, entre el poder político y el poder económico. Todos sabemos que en el siglo XIX la gran tarea ciclópea que emprendió el presidente Juárez fue separar al Estado de lo que era entonces un poder que rivalizaba con el Estado en influencia, en riqueza, etcétera, que era la Iglesia Católica. Entonces nosotros lo vemos así. Si a Juárez le tocó separar el poder eclesiástico del poder público, a nosotros nos ha tocado separar a la política al poder político legítimo, el que está descrito en la Constitución de nuestra República, separarlo del poder económico que a nuestro modo de ver tenía décadas de ejercer una influencia excesiva, predominante y nociva para el país, que era el mundo de los negocios, el mundo de las más altas esferas económicas del país, obviamente siempre con excepciones, ¿no? Siempre hay casos excepcionales que no entrarían dentro de esta visión que les estoy exponiendo, pero en general nosotros sentíamos que el gobierno había caído en manos de la clase económicamente dominante. Creo que esto claramente ya no es una realidad hoy día. Como ejemplo de reformas que llevamos a cabo en el primer gobierno de lo que llamamos la Cuarta Transformación, doy el de que se eliminó la exención de impuestos precisamente a las mayores fortunas de México y a las más ricas empresas que no pagaban impuestos, con la idea esta, para mí, mítica, de que hay que fortalecer a las grandes empresas porque son las que crean trabajo y de esta manera la riqueza gotea hacia abajo, como decían los economistas clásicos de la escuela de Chicago, etcétera. Que la riqueza gotearía hacia abajo, pues no sucedió así. La desigualdad creció durante las décadas de los gobiernos que llamamos neoliberales y desde luego nos entregaron un país con índices de pobreza y sobre todo de desigualdad que para mí son intolerables o eran intolerables. Entonces, hoy día ya no hay privilegiados
que no cumplen con el pago de sus impuestos, en especial el impuesto sobre la renta, etc. Hay una cosa que también inicia un nuevo capítulo, creo yo, en la relación del Estado con la población en México, que es la comunicación diaria que se ha establecido desde el presidente López Obrador con la población. No quiero insistir en hablar solamente del pueblo porque eso parecería excluir a algunos sectores de la sociedad mexicana. No. Las conferencias matutinas del expresidente López Obrador y hoy de la presidenta Sheinbaum van dirigidas a toda la población. Ahora, yo no tengo la culpa de que las clases más altas de México no se dignen escuchar estas conferencias de prensa, porque ellos piensan, ¿cómo vamos a escuchar las conferencias diarias de alguien que no lee el Economist cada 15 días, alguien que no habla inglés? ¡Qué barbaridad! Por cierto, les hago un paréntesis, en alguna otra ocasión quizá haya oportunidad de que yo les diga que si hay un mexicano que tiene una relación estrecha con el Economist, está aquí enfrente de ustedes. No creo que haya otro mexicano con una relación. Yo he visto parir la revista durante años, ya en otra ocasión les contaré por qué. Pero no, entonces esta forma de comunicarse diariamente con toda la población es un hecho que ha cambiado la naturaleza del ejercicio de la política en México. Y es muy importante en especial porque nunca los gobiernos se habían dirigido al pueblo. Y estoy hablando de los últimos 500 años, no solo del periodo llamado neoliberal, no. ¿Ustedes creen que los virreyes españoles o los altos jerarcas de la Iglesia Católica se dirigían, se comunicaban, explicaban sus acciones diariamente? Evidentemente no. ¿Ustedes creen que en el siglo XIX los gobernantes mexicanos o en el XX se comunicaban diariamente, o al menos ofrecían su punto de vista a toda la población de México? Evidentemente no. Entonces me parece otro cambio fundamental. Luego, ustedes saben que según el INEGI, en el gobierno del presidente López Obrador se logró sacar a por lo menos 9 millones de personas de la pobreza, pero esta es una cuenta creciente. Eran 9 millones hasta hace 2 años. Ahora deben ser más porque constantemente está ocurriendo este proceso de que desde mi punto de vista, gracias a las políticas gubernamentales, estamos siempre aumentando el número de mexicanos que salen de la pobreza. Y quiero decirles una cosa fundamental. Yo les estoy dando mi punto de vista y mi experiencia, pero en Morena y en la 4T respetamos radicalmente el derecho de cada ciudadano y ciudadana mexicana de tener un punto de vista distinto. Si aquí algunos o la mayoría o todos tienen un punto de vista distinto, yo estoy lleno de respeto por eso y pues para eso estoy aquí, para que entablemos un diálogo y una conversación. Siempre se gana algo de dialogar, incluso entre personas que no tienen exactamente los mismos puntos de vista. Y finalmente quiero mencionar como logros que me parecen incuestionables de estos 2 gobiernos que llevamos de la Cuarta Transformación, los programas sociales, ya sabemos a lo que me refiero, ¿no? Las pensiones a los adultos mayores y a los incapacitados, las becas que ahora van a ser para todo ciudadano y ciudadana mexicana que quiera educarse desde la primaria, por el momento hasta el inicio de la educación superior, pero queremos llegar eventualmente a cubrir los estudios universitarios también. Entonces, estos programas que además no están concebidos como una graciosa dádiva del gobierno al pueblo, no, sino como derechos. Y en esto insiste mucho la presidenta Sheinbaum, que son derechos adquiridos por los mexicanos por el solo hecho de haber nacido en México. Entonces, eso me parece a mí
desde mi punto de vista, son cuestiones que ya cambiaron a México para siempre. Independientemente de lo que ocurra en el futuro, pues yo quiero ver qué gobierno futuro se atreve, por ejemplo, a eliminar o alguno de los programas sociales, o a interrumpir esta comunicación diaria con la población, de las conferencias matutinas, etc. Bien, queda preguntarse, yo creo, y seguro lo harán ustedes todos los días, ¿cuál es el saldo que llevamos hasta el día de hoy? Ya les hablé de media docena de cuestiones que a mi modo de ver son logros reales y revocables, pero quiero también decirles que yo personalmente siento que ha habido también problemas, ha habido fallas en la instrumentación de algunos conceptos, de algunos programas, y debo decir, esta es una opinión personal mía, ha habido gente dentro de nuestro movimiento que nos ha traicionado, que ha incurrido en prácticas de corrupción, pocos, creo que son pocos, pero hay quien nos ha traicionado. De modo que no creo tener un punto de vista ciego a los problemas que hay, que tenemos, pero que estamos tratando de resolver día a día. Ese sería un poco el panorama general. No sé cuánto tiempo he utilizado. ¿Cómo? Me quedan 3 minutos. No, pero ¿por qué no lo abrimos ya por si ustedes quieren hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Antes de cualquier pregunta, me gustaría invitar a Diego Elías Cedillo al podio. Gracias a él está aquí el embajador con nosotros y le quiere dar unas palabras. Gracias. Adelante, me siento por acá. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos, embajador. Antes que nada, agradecer mucho su presencia aquí con todos nosotros. Nada más quería hacer latente que fue precisamente en una pregunta del presidente de la República. Tuve a bien estar yo como periodista en esa conferencia, pues poco más de 4 años. Y es muy interesante que gracias a ese tipo de ejercicios, pues hoy podemos contar con que Harvard, con la Escuela John F. Kennedy, tenga precisamente voces más plurales a como era anteriormente. Anteriormente solo había una corriente de pensamiento, no vamos a profundizar cuáles eran, todas y todos lo sabemos, pero el hecho de que tener la presencia del embajador Vasconcelos en Harvard habla que se están abriendo todos los espacios, no solo en México, para que pueda permear la corriente que encabeza el presidente López Obrador, sino también en las mejores universidades del mundo, como lo es hoy Harvard. Embajador, agradecerle nuevamente su presencia y muchas gracias a todas y a todos. Al contrario, gracias. Embajador, muchísimas gracias. Voy a abrir a solamente una pregunta del público, si es posible. Aquí hablo. Ahí habla. A ver. Hola, me llamo Emiliano, soy estudiante de Ingeniería Industrial y también Ingeniería en Inteligencia Artificial. Y bueno, mi pregunta más que nada es en la Agenda 2030 que propone la ONU, donde están estas 17 ODS, es si realmente se buscan soluciones para atacar esta Agenda 2030 que algunos ven bastante complicada con esta nueva industria 4.0, con estas nuevas tecnologías y estas nuevas soluciones que ayudan tanto al tema de sostenibilidad como al tema del apoyo a la gente con tecnología. Algunos lo ven complicado. Quisiera escuchar su punto de vista de cómo la industria 4.0 va a afectar en esta Agenda 2030 y si va a ser posible que se cumpla más rápido o que sí se cumpla. Sí, gracias por su pregunta. Si la entiendo bien, yo comentaría que desde luego la política oficial del gobierno mexicano es de apoyo total a la agenda de la ONU, a la Agenda 2030. Esto lo hacemos cotidianamente en Nueva York. Ahora, yo pienso que hoy día esa agenda
enfrenta riesgos enormes, sobre todo por los desarrollos de la política interna de los Estados Unidos en los últimos meses, ¿no? Sabemos que es público, que el actual gobierno tiene, por decirlo menos, reservas acerca de esta Agenda 2030, de modo que estamos, a mi modo de ver, en un momento muy riesgoso y muy crítico, tanto respecto a esa Agenda 2030 como, por ejemplo, respecto al Pacto del Futuro que se votó en Naciones Unidas en septiembre del año pasado. Creo que estamos en un momento de muy radicales transformaciones en la política internacional y en la política interna de los Estados Unidos, y todo esto va a determinar lo que ocurra con estas metas que desde luego yo comparto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Un fuerte aplauso. Quizá por último, ya que me habían sobrado 3 minutos, los voy a aprovechar para señalar algo que en mi opinión pues también es un hecho, ¿no? Yo hablaba de que como toda empresa humana, la 4T tiene aciertos y en algunos casos defectos, problemas, etcétera. Pero hay un dato que me parece a mí fundamental que debemos tomar siempre en cuenta, que es cuál ha sido la reacción de la población mexicana, del pueblo mexicano, a estos gobiernos. Y les doy aquí datos aceptados, creo yo, universalmente, casi. Es muy difícil hablar de cosas universales cuando se trata de asuntos políticos, pero creo que en México casi toda la población acepta que si bien el presidente López Obrador ganó su elección a la presidencia con 30 millones de votos aproximadamente, la presidenta Sheinbaum ganó la presidencia con alrededor de 35 millones de votos. Es decir, 5 millones de votos más que lo que había obtenido el presidente López Obrador. Esto quiere decir que el presidente López Obrador tuvo el 53.19% de la votación y en cambio la presidenta Sheinbaum obtuvo el 59.75% de votos a su favor dentro de la población empadronada. Entonces creo que este es un comentario que hace el pueblo de México, una evidencia de cómo está la mayoría de los mexicanos, no todos, ojalá sean cada día más, pero creo yo que evidentemente, según estos resultados, y por ejemplo las encuestas que se han hecho en las últimas semanas sobre el grado de popularidad, de aceptación de la presidenta Sheinbaum, pues anda entre el 70 y el 80% de aprobación. ¿Ustedes se imaginan lo que sería eso en el contexto norteamericano? Que hubiera un presidente o presidenta de Estados Unidos que tuviera 80 o 90% de aprobación, cuando todos sabemos con qué índices salió el presidente Biden y qué índices tiene hoy día el presidente Trump. Pues creo que eso es una buena manera, cuando menos para mí, de determinar esta primera conversación, pero quiero decirles que si ustedes están interesados en que en el futuro nos volvamos a reunir, que hablemos en especial de algún tema, yo estoy a su disposición para regresar cuando quieran. Siempre me da un gusto inmenso regresar a Harvard, pese a que técnicamente supongo que ya no soy exalumno, pero como les decía yo a la prensa que me preguntaba, miren, yo les devolví un papel, pero no les devolví la educación que me dieron. Esa la guardo muy aquí. Muchas gracias.